Hola, bienvenidos. Con este video inicio una serie de videos que voy a estar subiendo en respuesta a la inquietud de gente que me aborda, que me pide información sobre qué es la biodescodificación, y muchas veces pretenden que les explique por chat qué es la biodescodificación. Y esto es un tema muy amplio de explicar, ¿ok? Y es únicamente con la intención de ser de una información, no es con la intención de formar, es con la intención de informar, única y exclusivamente. ¿Ok? ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es una nueva forma de ver la vida, es una metodología que parte de la idea de que todo lo que te sucede en la vida, bloqueos, problemas de pareja, con tu familia, accidentes, todo, la respuesta está dentro de ti. ¿Okay? Vamos por la vida queriendo resolver todo, que cambie el otro, buscando que el otro cambie, que el otro se mueva del lugar, pero pocas veces trabajamos con nuestra forma de ver la vida y desconocemos, y muchas veces lo sabemos, pero no queremos aceptarlo, que somos nosotros quienes provocamos tal o cual situación. ¿Okay? ¿Qué técnicas se utilizan en la biodescodificación? En la biodescodificación tenemos pilares. Uno es la medicina germánica. La medicina germánica va a buscar cuál es el sentido biológico de la enfermedad. ¿Okay? El transgeneracional o psicogenealogía, que es el estudio profundo de nuestro árbol genealógico. El proyecto sentido, que habla de la etapa gestacional, ¿okay? Lo que viviste dentro del útero de tu madre, y los ciclos celulares biológicos memorizados. ¿Qué técnicas de abordaje utilizamos? Bueno, yo utilizo programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, hipnosis clínica reparadora, kinesiología, sofrología, métodos acelerados de cambio de creencias, Psyche, Theta Healing, Yuen, sentir consciente, entre otros. ¿Okay? Aquí ya depende la preparación del terapeuta, serán las herramientas de las que disponga en el abordaje para apoyarse. ¿Ok? Como decía, uno de los principales pilares de la biodescodificación es la medicina germánica, que la medicina germánica va a buscar cuál es el sentido biológico de la enfermedad. No mira la enfermedad como algo que te sucedió porque tu cuerpo se ha desquiciado, se ha vuelto loco, se ha alterado, ha perdido el orden, ¿no? Parte de la idea de que hay un sentido biológico. La enfermedad es un programa de supervivencia, es un aviso que te viene a enviar, es como si tu alma quisiera gritar diciéndote, a ver, aquí hay algo que está en incongruencia y ya no lo puedes gestionar, ya no lo puedes superar y lo estás ignorando, hay que trabajarlo. Hoy te les voy a explicar cómo funciona esto. El transgeneracional es el estudio profundo de nuestro árbol genealógico. Ahí está la clave de todo en nuestra vida. ¿Okay? Aquí vamos a encontrar los lazos de fidelidad familiar. Este tema es súper amplio, creo que subiré un video de este tema para enseñarles cómo encontrar los lazos de fidelidad en nuestro clan, ya que tenemos diferentes situaciones en nuestro árbol. Tenemos una situación con respecto a nosotros, quienes representamos nosotros para nuestros padres en el árbol. Tenemos aparte una fidelidad con diferentes personajes de nuestro árbol, ¿ok? Y esas fidelidades son una especie de estafetas que nos dejan nuestros ancestros para que nosotros sigamos trabajando sus bloqueos, pero no con mala fe, con mala intención, sino con la idea de que trasciendamos eso. ¿Okay? Y esos son como unos ecos que traemos internos, y son los que nos mueven a percibir, a conectar con determinados tipos de situaciones. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, está la respuesta a todos los bloqueos en nuestra vida, todo, en trabajo, en pareja, todo
bueno, no se diga los sexuales, enfermedades, repeticiones inconscientes, de forma de vida. Ayer antier me encontré una amiga y me dice, oye, fíjate que en la familia de mi mamá, todas mueren a los 63 años, mi abuela murió, mi tía murió, mi otra tía murió. Digo, son programas que hay que ir a buscar y hay que desinstalarlos, ¿ok? Los accidentes, por ejemplo, porque encontramos determinado tipo de pareja. Hay familias enteras en que todas son divorciadas o que todas son viudas o que en las mujeres de ese clan los hombres no se comprometían con ellas, mujeres abandonadas, ¿ok? Aquí en el transgeneracional está la respuesta a enfermedades como la esclerosis múltiple, es sumamente transgeneracional. La esclerodermia, que es la enfermedad de la momia, que se van atrofiando, se van acartonando, se va endureciendo su piel y lentamente van muriendo. Las esquizofrenias, autismo, síndromes de Down, tristezas profundas, pánico, depresiones, etc. ¿Ok? Aquí la pregunta clave es, cuando un paciente te dice que se siente así, tú le preguntas, ¿desde cuándo te sientes así? Y el paciente te va a decir, por ejemplo, pues fíjate que desde que yo me acuerdo, desde chico siento que no, yo no encajaba en esa familia, yo me siento triste, me siento que no soy parte de, eso no es de él, eso es transgeneracional. Muy presumiblemente es transgeneracional, si no es que es de su madre, ¿ok? Cuando me solicitan cita, yo les doy una lista de información que hay que buscar para armar su árbol del lado paterno y del lado materno. ¿Ok? Les pido nombres, oficios, fechas de nacimiento, fechas de muerte. Les pido buscar si en la genealogía si ha habido muertes trágicas, asesinatos, degollados, mutilados, desaparecidos, porque estas son las claves a lo que les comentaba de las esclerosis, esclerodermias y todo este tipo de enfermedades degenerativas, ¿ok? Yo llevo resueltas con éxito varios casos, y lo más importante es que han revertido los síntomas. Claro que cuando hay una situación que ya se destruye el tejido, que ya hay una degeneración, por ejemplo en la artritis reumatoide, esa se controla y se para y no sigue y deja de doler, pero no se van a revertir, los huesos se van a acomodar, ¿ok? Pero bueno, es muy buen avance. Por eso es muy importante que las personas no dejen que los síntomas avancen, porque bueno, últimamente me ha tocado gente que empieza a presentar, está diagnosticada, por ejemplo, alguien ya ha llegado con esclerosis, y tú les dices lo que hay que buscar y así nomás de entrada encuentran que hay asesinatos, hay muertes trágicas, hay casualmente 2 o 3 en el árbol, y te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Es que yo no creo. Entonces le digo, bueno, ¿qué quiere decir? Que te falta todavía darte de topes en la vida. Lo único que aquí se va haciendo una bola de nieve y se van adicionando conflictos, se hacen conflictos adicionales, ¿ok? El proyecto Sentido, aquí trabajamos la etapa de la vida en el útero de la madre, pero esa etapa la trabajamos desde 9 meses antes de la fecundación, ¿ok? Todo lo que al niño le sucede, enfermedades, digamos que gripas, alergias, asmas, intolerancias a la lactosa, todo lo que al niño le sucede de los 0 a los 3 años, estamos hablando que son conflictos de la madre que el bebé va a somatizar, ¿ok? El bebé no entiende, no comprende, no puede diferenciar entre sus emociones propias y las de la madre, y por fidelidad a ella va a somatizar las emociones de la madre, ¿ok? A los 7 años ya el papá ya tiene, ya empieza el niño a somatizar las emociones del padre, ¿ok? Entonces si a mí me buscan porque
un niño está enfermo, yo tengo que buscar en qué edad se desencadena la enfermedad, y dependiendo en qué edad se desencadena la enfermedad, ya veré yo si el programa lo voy a buscar con la madre o lo voy a buscar con el padre, o es un programa del árbol, y dependiendo con quién sea, será como voy a abordar. Si el programa es de la madre, descodificaré a la mamá y el niño sanará. Si el problema es con el papá es quien trae el conflicto, trabajaré con el papá y el niño sanará. Ok, esto es increíble, pero así es, y si es en el árbol transgeneracional, si es del lado materno, pues trabajaré con la madre, si es del lado paterno, trabajaré con el padre. ¿Ok? Los jóvenes a partir de los 16 años empiezan a gestionar sus propios conflictos. Una vez que inicia la menstruación, el movimiento hormonal, empiezan a ser autónomos y será a ellos a quien se les abordará. ¿Ok? Fíjense bien aquí, esto es importante porque todos los papás que trabajan cuando sus niños están chicos, todo lo que ellos liberen se llevan de paso a sus hijos, se benefician todos. Ya cuando los hijos están grandes, sí me ha tocado hacer abordajes muy fuertes, muy profundos, donde sí se llegan a beneficiar hijos o la mamá o algún hermano que estaba en línea de afinidad con ellos, que eso ya les explicaré en cuanto al árbol genealógico. Y sí me ha tocado que se mueva, pero yo les digo que eso ya es valor agregado. Yo voy tras el objetivo de trabajar con el paciente, trabajar la situación que lo trae conmigo, y los que se muevan por efecto, dominó, diría yo, algo así, ya es valor agregado. ¿Ok? Aquí es muy importante trabajar cada área, porque si una enfermedad se pudo haber programado durante la infancia, y en un ciclo celular biológico memorizado se puede desencadenar. Los ciclos celulares biológicos memorizados, estos son ciclos que el cerebro registra, son parámetros de tiempo, y cuando los encontramos vamos a tomar conciencia de que en cada ciclo han sucedido cosas trascendentes en nuestra vida. ¿Ok? Pueden ser situaciones de crecimiento, de sufrimiento, de transformación. A veces podemos encontrar, bueno, pues yo me casé a los 18 años y a los 36 me divorcié, por ejemplo. Encontramos situaciones repetitivas como agresiones, situaciones muy fuertes, violaciones, accidentes, separaciones, muertes. A los 45 murió mi esposo, por decir algo. A los 30 mi mamá, y a los 15 mi papá. Eso es algo muy increíble, porque el cerebro registra parámetros sumamente específicos y hay que tomar conciencia para poder vivirlos, pero no en sufrimiento, ¿ok? Vivirlos en un clima de plena conciencia, de que te das permiso, tomas la elección de dejar de vivirlos como un conflicto traumático. ¿Ok? A mí me tocó, recuerdo, un maestro en la primera formación que descubrió que un compañero estaba en un ciclo y le dice, era el día siguiente, estábamos en la formación, algo así, si puedes mañana no salgas de tu casa. ¿Por qué? Porque eran situaciones donde tenía accidentes. Y a veces los ciclos pueden ser precisos. Es tremendo, nada más para que vean la exactitud de nuestro cerebro. Ok, entonces con esto vemos que una enfermedad se pudo haber programado durante tu infancia, y en un ciclo celular biológico memorizado de tu edad adulta puede desencadenarse. ¿Ok? Es muy frecuente, por ejemplo, en el caso de la diabetes, solo que aquí hay que ir a buscar las historias aparte en el árbol genealógico. Algunos tipos de conflictos que encuentro en la diabetes es mucha violencia. Violencia a la que ha sido sometida el paciente él, y aparte violencia que ha vivenciado, de la que ha sido espectador el paciente, entre los padres, pleitos,
agresiones físicas, sexuales. Me tocó, por ejemplo, una paciente que vivía algo así como en casas pegadas, sus papás y sus abuelos. El papá le metió unas golpizas a la mamá, tremendas, ¿ok? Y ella estaba criada ella se iba a quedar muy seguido con los abuelos paternos. No, pues el abuelo llegaba, pero sí tomadísimo, y levantaba a la pobre abuela y le metía unas de aquellas. Entonces imagínense el nivel de miedo, de pánico de esta paciente. Fue algo tremendo. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por fidelidad a mis padres, yo voy a ir a conectar, voy a traer un radar puesto así, busco hombre agresivo, un hombre que me maltrate, que me utilice, que me agreda, que no me respete, ¿ok? Voy a llevar un radar puesto, y el abusivo que encuentre, voy a hacer clic, es el amor de mi vida, y resulta que esto me va a llevar a que más adelante voy a desencadenar una diabetes. ¿Por qué? Porque yo voy a crear un matrimonio con un clima con la misma temática, y más adelante en un accidente, en un ciclo celular biológico memorizado, en un síndrome de aniversario, se me desencadena una diabetes. ¿Por qué? Porque por fidelidad a mi madre, por fidelidad a mi padre, no me voy a dar permiso de ser feliz si ellos no lo fueron. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro, y es así. Ya en práctica lo vemos a diario. ¿Ok? En mi caso, una cita dura de 3 a 4 horas. La primera cita las manejo de 4 horas porque abro el árbol y aparte abordo, ¿ok? Digamos que tu árbol genealógico es como tu GPS, tu diagnóstico, y una vez que se abre, tú le dices al paciente qué situación vas a trabajar. A veces ya vienen por una situación específica, pero a veces traen varias. O sea, la persona que viene con nosotros es porque ya estuvo buscando diferentes alternativas y no encuentra respuesta a algunas situaciones de su vida, ¿ok? Es un trabajo muy laborioso, es un trabajo muy profundo, porque vamos a entrar a un nivel de conciencia profundo en el paciente, porque es ahí donde está la información, ¿ok? El cerebro aísla la información, la manda a un nivel más profundo, donde aparentemente lo olvidamos, la información. Hay gente que me llega y me dice, ¿sabes qué, Elena? Dicen, yo no recuerdo cosas de mi infancia. Yo he hecho trabajos con otros terapeutas y no puedo recordar nada de mi infancia. Yo nada más me río, digo, vamos a ver si no te vas a acordar. Aquí la cosa es que, pues aparentemente no te acuerdas, pero es por protegerte a ti que el cerebro toma esa medida, ¿ok? Si no lo aislara te volverías tal vez loco, porque fueron situaciones que te dolieron mucho, que te marcaron mucho, ¿ok? Pero ahí están. Y al más mínimo lectura que tu inconsciente haga de una situación que tú vivencias tú, o que tú presencias y te espejes con alguien, se activa el recuerdo, se reactiva esa impronta, ¿ok? Cuando entramos a un nivel de conciencia profundo, pues encontramos muchas cosas que suceden en la infancia de bebés. A mí me he tocado encontrar violaciones de bebés en cuna, me he tocado violaciones, tentaleos y violaciones en niños de 3, 4 años. El más impactante para mí fue, era cuando iniciaba una chica que encontramos que la violaron en la cuna. Ella pudo recordar cómo su papá le quitó el pañal y todo. He dejado por último a la medicina germánica porque es la más extensa y es la que me interesa que entiendan, para que cada vez que ustedes tengan un diagnóstico o un síntoma, lo vean de una manera diferente, que no lo vivencien con tanto miedo, con pánico, porque, bueno, hoy en día
cada vez inventan más enfermedades, más diagnósticos, más cosas agresivas, pero algo sí me queda claro: si no tienes el conflicto, no te sucede. Si tienes el conflicto, te puede suceder, ¿ok? Esta es una explicación lo más simplificada, con el objeto de que empiecen a comprender cómo toda enfermedad tiene un sentido biológico y es una medida de supervivencia que toma el cerebro. La medicina germánica está regida por 5 leyes biológicas, ¿ok? La primera ley biológica te dice que toda enfermedad es un programa especial con sentido biológico y que tiene su origen a partir de un biochoc. ¿Qué es un biochoc? Es una situación inesperada, aguda, regularmente vivida en silencio y que ocurre simultáneamente a nivel psique, cerebro y órgano, ¿ok? Unos ejemplos, por ejemplo, de un biochoc puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una separación inesperada en un matrimonio, puede ser una quiebra de un negocio, puede ser cualquier situación, ¿ok? Por eso decimos que la enfermedad es una medida de supervivencia que toma el cerebro. El cerebro hace una evaluación y toma la resolución menos perjudicial para el individuo, ¿ok? O sea, una vez que se te instala un programa de supervivencia enfermedad, pudo haber sido otra peor. Digamos que se tomó la medida más leve para ti, ¿ok? ¿Qué tipos de biochoc hay? ¿Ok? Pues uno es el efecto misil, y el efecto misil estamos hablando de situaciones repentinas, situaciones inesperadas, ¿ok? Por ejemplo, puede ser un accidente. Si tú tienes un accidente y, por ejemplo, una persona, yo voy con mi hijo y tengo un accidente, puede activárseme un cáncer de pulmón. Si lo vivencio, que estoy al extremo de morir, ¿ok? Porque el cáncer de pulmón, para nosotros ahí gestionamos el miedo, ¿ok? El miedo a vivir, al morir yo o a que muera alguien de mis allegados. Puedo hacer manchas en el pulmón. En el caso de una mujer, por ejemplo, que tiene un accidente con un hijo, que siente que no lo puede proteger, pues vivenciarlo, somatizarlo como un cáncer de seno, gestionarlo como un conflicto de protección que le llamamos nosotros preocupación por el nido, ¿ok? El cáncer de mama maneja los conflictos principales y tiene mucho que ver la lateralidad de la mujer, si es zurda o es diestra. Ok, también está el conflicto el biochoc de gota a gota. Nosotros le llevamos el efecto jarra, ¿okay? El gota a gota hasta que se derrumba. Y aquí, por ejemplo, son los síntomas de los riñones, de la fibromialgia, ¿okay? Donde estás viviendo pequeños conflictos repetitivos a lo largo de tu vida y se van a desencadenar después de un conflicto que muy posiblemente sea a partir de un síndrome de aniversario o de un ciclo celular biológico memorizado, ¿okay? La segunda ley biológica te dice que todo programa biológico de supervivencia, o sea, toda enfermedad, se va a desarrollar en 2 etapas. Una es la fase activa simpaticónica y la fase de reparación o sanación, ¿ok? Solo si existe solución al conflicto, a la situación que generó la enfermedad, pasará a etapa de resolución, ¿ok? Hay personas que nunca superan los conflictos. La etapa activa o simpaticónica inicia con una constante preocupación acerca de alguna situación. Y aquí los síntomas de esta etapa simpaticónica o fase activa de la enfermedad, vamos a ver que el paciente va a presentar insomnio, se encuentra muy estresado, falta de apetito, latidos rápidos del corazón, presión arterial alta, bajo nivel del azúcar en la sangre, ¿okay? Náuseas, manos y pies fríos,
piel pálida, disminución de la temperatura, escalofríos, sudores fríos, ¿ok? Hay personas que nunca superan esta etapa, ¿ok? Como es el caso de muchos cánceres y muchas enfermedades crónicas degenerativas. ¿Por qué? Porque no se trabaja el conflicto que generó esa enfermedad, que lejos de resolver vienen otros conflictos adicionales, o sea, otras enfermedades. Muchas veces, no siempre, no quiero yo echarle la culpa a nadie, pero muchas veces puede ser causada por miedos que generan los diagnósticos y los pronósticos, ¿ok? Muchas veces puede ser de los médicos, de los familiares, de todo lo que el paciente va escuchando alrededor de su situación, ¿ok? Que por esto muchas veces es mejor que el paciente se aísle y no esté escuchando gotitas de sabiduría, ¿ok? La fase de reparación o de sanación se va a iniciar única y exclusivamente cuando el conflicto se resolvió, ¿ok? Y aquí los síntomas van a cambiar, ¿ok? Cuando tú ya pasas a una etapa de sanación es porque ya resolviste y aquí empieza una gran sensación de alivio, ¿ok? Vas a sentir mucho cansancio, se instala el cansancio, tienes mucho sueño, aquí ya hay apetito, aquí tendrás pies y manos calientes. Es otra situación. Cuando estás muy cansado, muy agotado, estás en etapa de reparación. Todo lo que esta fase de reparación o sanación está dividida en dos partes, ¿ok? Digamos que en medio hay una etapa que se llama crisis epileptoide. Esta crisis epileptoide es un control de calidad. Es el que va a verificar y dar fe que se haya sanado, el conflicto que se haya superado. ¿Ok? Aquí los síntomas se vuelven a recrudecer. ¿Ok? Aquí hay que poner atención. ¿Por qué? Porque aquí empieza a haber hinchazón. Muchas veces hay, dependiendo de los síntomas, como algunos cánceres, hay edema cerebral. ¿Ok? Hinchazón, inflamación, pus, secreción que muchas veces viene acompañada de sangre. Ojo, aquí aparecen las infecciones, ¿ok? Hay fiebre, hay dolor y hay fase urinaria. Todos estos síntomas nos están indicando que hay un proceso natural de curación. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tuviste una discusión con tu esposo o con alguien, puedes tener una bronquitis, ¿ok? Y si la situación ya fue súper conflictiva, muy fuerte, bueno, pues tú puedes presentar una neumonía. Estos síntomas son etapas resolutorias, ¿ok? Y es cuando tú te das cuenta, cuando ya tienes un proceso infeccioso, es cuando se te diagnostica. Aquí es donde hay que empezar a ver cómo la medicina germánica mira diferente la enfermedad, no lo mira como un error, sino hay que buscar un para qué me está sucediendo, para qué me sucedió esto, qué estoy resolviendo. Siempre que hay infección estamos en un proceso de sanación. Que hay que tomar antibióticos, sí, claro, y más si la infección es fuerte se pueden desequilibrar y salir pueden como acrecentar la situación, más si tú la miras con miedo, con pánico, pues muy probablemente puedes entrar en un cuadro difícil de salir. Pero si lo miras, lo vives tranquila, como un proceso natural de tu cuerpo, tomas tus antibióticos, te aseguro que resuelves rápido, sales rápido de este proceso. ¿Ok? La crisis epileptoide puede ser muy dura y si el conflicto fue vivenciado con mucha intensidad, como es el ejemplo del cáncer del mama, del testicular, de las pérdidas de territorio que son los infartos de miocardio. Durante esta crisis regularmente habrá un edema cerebral, ¿okay? Y este edema cerebral es únicamente con la finalidad de proteger al cerebro durante la fase de sanación y evitar que haya lesiones mayores en el cerebro, ¿ok? Y los síntomas de curación
que los síntomas que te van a indicar que tú estás resolviendo ya en fases que tienes un edema, vamos, que ya estás en ese proceso, son dolores de cabeza, son mareos y visión borrosa. Aquí es importante suministrar los menos líquidos posibles y corticoides también. Aquí es donde nos hacen mucha falta los médicos que sepan manejar la medicina germánica, porque muchas veces entras con una crisis de estas a hospitalización y lo primero que hacen es ponerte sueros por si sí o por si no y corticoides, y lejos de permitir que esta crisis se lleve de una manera fluida y rápida, se alarga el proceso y se alarga el miedo, y bueno, ¿para qué les cuento? ¿Ok? Y muchas veces los médicos, lejos de entender y de comprender que estás en un proceso de sanación, hasta creen que estás terminal. A mí me ha tocado presenciar este tipo de situaciones en gente allegada, y han entrado con estas crisis, entran que no pueden ni hablar, desvariando, y a los 2-3 días, como si nada. Okay. Por eso les digo que es muy importante guardar el reposo, estar tranquilo y dormir, ya que el sueño es una forma de regenerar el cuerpo. La tercera ley biológica de la nueva medicina germánica aquí habla del sistema ontogenético del cáncer y de todas sus equivalencias al cáncer. Ok. Gracias a la embriología y al conocimiento sobre la evolución del hombre se crearon los fundamentos de la nueva medicina germánica. Me interesa que lo entiendan porque es aquí donde tiene todo el sentido de cuál es el proceso de una enfermedad y cómo lo clasificamos, cómo podemos buscar qué tipo de situación es la que está viviendo el paciente. Aquí está la clave de la naturaleza del cáncer y de todas las enfermedades. Explica la correlación que existe entre psique, cerebro y órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario, ontogenético y evolutivo, filogenético del organismo humano. Y aquí muestra que ni la localización del foco de Hammer que se va a generar en el cerebro, ni el órgano afectado, ya sea por tumor o por degradación de tejido, son accidentales, sino que son parte de un sistema biológico. El tipo de enfermedad que se programa será de acuerdo a cómo la persona haya vivenciado la situación. Nuestro cerebro está formado en capas, en etapas, y estas capas germinales o etapas embrionarias se fueron formando a través de estas capas embrionarias, se fueron ordenando todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Entonces así es como se van a clasificar. La etapa más vieja es el endodermo, y luego sigue la etapa, pues la segunda es mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo. Entonces, de acuerdo a cómo se fueron formando nuestros órganos en estas capas, es como nosotros vamos a clasificar los órganos, ¿ok? Porque unas capas, unos órganos, por ejemplo, bueno, se las voy diciendo una por una, así ligeramente. En el endodermo están los órganos más antiguos, la mayoría de los que van de la boca al ano. Hay órganos que empiezan a formar en el endodermo y se terminan de formar en otras capas embrionarias. Por eso nosotros es importante saber dónde está ubicado el tumor, ¿ok? Estos órganos en fase activa, cuando el conflicto está activo, va a haber tumoración. Cuando el conflicto ya esté resuelto, va a haber degradación de tejido. Entonces, si a mí me llega una persona con un tumor en el estómago, yo me puedo dar una idea que está en conflicto activo, ¿ok? Dependiendo del diagnóstico es como nosotros vamos a saber en qué etapa está. Dependiendo del tamaño del tumor, tenemos una idea de hace cuánto tiempo se desencadenó el conflicto, qué tipo de situación vivió hace tiempo. Muchas veces, como les digo, hay situaciones que son únicas,
pero a veces se desencadena porque ya hay improntas antiguas, ¿ok? Entonces, los órganos que se hayan formado en el en el endodermo, que es la capa más vieja, van a ser tumoración en fase activa y degradación, o sea, se desintegrará ese tumor en fase de resolución. Solo si se resolvió el conflicto que generó el tumor o el síntoma. ¿Ok? Aquí encontramos, por ejemplo, como todos estos tejidos están formados por células adeno, aquí vamos a encontrar los diagnósticos de los adenocarcinomas. ¿Ok? Por ejemplo, el esófago. En el esófago, algún tumor ahí podemos encontrar, se formó en dos capas embrionarias, pero una parte es el endodermo. Aquí podemos encontrar lo que me tragué, lo que no me quería tragar, pero de situaciones, ¿ok? Por ejemplo, las broncas de herencias. Me tuve que tragar, aguantar que me arrebataran mi herencia, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, me cayó mala comida. Y dice, ay, fui a tal restaurante y me voy a los tacos y me cayó mala comida. No es la comida, es el contexto que hay alrededor de la comida, ¿ok? Hay que ver qué situación sucedió cuando estabas comiendo, alguna llamada, algo que escuchaste, un pleito, etcétera. Ese es en realidad el marrón que te comiste, ¿ok? En el recto, pues aquí encontramos el estreñimiento crónico, encontramos aquí están todos los rencores, todo lo que no puedo perdonar. Aquí hay mucha relación con la madre y también hay mucha relación con tu función como madre, ¿ok? El recto. Hay una parte del ano que se pertenece a otra capa embrionaria. Y por ejemplo, aquí también en el colon encontramos todas las colitis ulcerosas, colitis hemorrágicas, la de Crohn. Aquí están todas las guarradas, todas las porquerías, las malas jugadas que nos han sucedido. Yo, por ejemplo, descodifiqué a una chica que trabaja, es una profesionista exitosa, ni 40 años, 30 y tantos años. Ella tenía un CUSI, el CUSI es colitis ulcerosa crónica inespecífica. Esa es una enfermedad degenerativa. O sea, la muchacha no tenía mejora alguna. Supuestamente no hay cura, solamente la podían controlar. Hicimos 2 abordajes, en uno se descodificó, no, pues para qué les cuento lo que encontramos, mucha agresión, mucho maltrato para que no te hubiera dejado que nacieras, me hubiera sentado arriba de ti, te había matado, no mereces vivir, o sea, cosas fuertes. En el primer abordaje mejoró mucho, trabajamos el área de lo que ella ha vivido a lo largo de su vida. Separaron los sangrados, separó la diarrea, más adelante se volvieron a activar, ¿ok? En el siguiente abordaje entramos al árbol, buscamos el programa y el programa estaba con una abuela. Trabajamos, la abuela estuvo expuesta a muchos tipos de situaciones como los que ella había vivido. Esta es la afinidad que tenemos con el árbol, por eso sí es bien importante trabajar las cosas a profundidad. Trabajamos, ella reconoció que ella quería, por ejemplo, ella se había criado cerca de esa abuela, ella que la quería mucho, ahí no era tanto por fechas, sino una afinidad, ella la quería mucho y es como si yo te quiero tanto que incorporo, que traigo una fidelidad a vivir lo mismo que tú viviste, ¿ok? Se trabajó, se hizo el corte con ella y la muchacha sanó. Estamos hablando que ella, antes de trabajar conmigo, ya traían planes de hacerle una colostomía,
traer su bolsa de excremento por fuera, imagínense, ni siquiera casada está, ni siquiera, o sea, una persona joven, ¿cómo va a andar ahí por la vida con su bolsita? El nivel de desvalorización que le iba a causar esto. Sanada, ¿ok? Aquí están las intolerancias alimentarias. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuánta gente no es intolerante a la lactosa? Aquí está. Esto está muy relacionado con la madre. ¿Por qué? Porque la madre, la leche es el simbolismo de la mamá, del alimento emocional, de todo lo que me dio y lo que no me dio, de lo que me dio de más. Ok, aquí estamos hablando del por qué soy intolerante a la lactosa. Es el recuerdo cada vez que me tomo la leche de todo aquello que no puedo digerir de mi madre, lo que no puedo asimilar de mi madre. ¿Ok? Aquí hay mucho trabajo con mamá, hay que trabajar esto y esto se resuelve. Yo tengo una chica por ahí que he trabajado, una paciente, duro, porque la verdad ella le ha echado muchas ganas a su abordaje y me dice, no, yo ni siquiera probaba la leche, ni siquiera, ni por equivocación. Y el otro día ya la habíamos abordado, ya tenía como 2 meses que la había abordado y se venía de trabajar y se me antojó una crema de elote que me la hago, me dice, no lo vas a creer, me acabé toda la ollita yo sola y no me hizo absolutamente nada. Claro que no, pues porque ya se había abordado, ya se había trabajado eso. Eso es lo que tiene la biodescodificación, que vamos a ir a buscar la situación que genera tal situación y vamos a provocar una toma de conciencia y hacer como una desconexión, ¿eh? Y tu problema queda resuelto cuando tú tomas conciencia, ¿eh? Porque de aquí en adelante te das cuenta que tú ya no te vas a poder hacer, no vas a poder evadir la realidad, estás consciente de lo que te está causando tal o cual cosa y se reprograma, se resignifica la escena y entonces tú ya no vas a ver a la mamá, a tu papá, mamá, con tanto resentimiento, inclusive hay veces que cuando hay mucho resentimiento, nosotros tenemos técnicas de abordaje para llevarte a ver cuál es la parte de la mamá, cuál es la historia que vivió la mamá, cómo se sentía ella en tal o cual cuando te estaba criando, por qué se comportaba así contigo. Entonces esto es cuando existe un perdón, una aceptación de lo que sucedió. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en las intolerancias alimenticias, aquí hay 2 casos más específicos, que es el chocolate y el gluten. Aquí sí es más papá. ¿Ok? Muchas alimenticias tienen que ver con mamá, pero acá estos casos los trabajamos con papá. Esto es con respecto al endodermo, nada más para que se den una idea. Digo, órganos hay un chorro de aquí. Y por ejemplo el hígado, yo he descodificado tumores de estómago, úlceras, esófagos, no, hay un montón de casos. La segunda capa embrionaria. La segunda capa embrionaria es el mesodermo antiguo, y esa la rige el cerebelo, ¿ok? Está por acá a un lado. Aquí se van a gestionar, o en estos órganos se va a ver reflejados los conflictos que manejemos como conflictos, que vivenciemos como conflictos de protección y algunos de ataque. Estos órganos en fase activa hacen proliferación celular y en fase resolutoria sí se trabajó el conflicto que generó el síntoma, harán degradación celular. Y aquí los órganos son, por ejemplo, algunos, el colon de la piel, que es la piel profunda, la pleura, que es la cubierta de los pulmones, el peritoneo, que cubre la cavidad abdominal y los órganos, el pericardio, que es una piel que cubre el corazón, glándulas mamarias, que son las productoras de leche, ¿ok? Estos órganos también están formados por células adeno. Aquí vamos a encontrar también diagnósticos de adenocarcinomas y algunos mesoteliomas. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el cáncer de mama tiene 2 variantes, pero aquí vamos a encontrar uno que es el cáncer de mama, que son los conflictos de protección en el nido.
y también de testículos, ¿ok? El hombre. La protección en el nido es real o simbólica, ¿ok? Aquí me lo voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Aquí ya tenemos que tomar nosotros muy en cuenta la lateralidad de la persona, si es zurdo, si es diestro, porque depende de la lateralidad de la persona, nosotros podemos ir a buscar de una manera más certera el conflicto. ¿Por qué? Porque si una mujer es diestra y nos llega con un problema de mama, sabemos que es un conflicto en relación con un hijo o con alguien que ella mire como un hijo, puede ser una mascota, un sobrino, el ahijado, el nieto. Inclusive hasta pudiera ser el papá que ya está viejito, que ya depende de ella, que es como un niño porque ya está imposibilitado. Recuerden que nosotros nos manejamos con las leyes del inconsciente y para el inconsciente todo es real o simbólico. Y por ejemplo, si es una mujer diestra y me llega con un problema de mama derecha, aunque aquí estamos hablando del nido ampliado. En el nido ampliado entra el marido, los papás si todavía están fuertes, puede entrar algún hermano, alguien, pero de que no depende de ti, ¿ok? En fase activa, como les dije, hay proliferación celular y en fase de resolución hay degradación. Por ejemplo, esto tenemos que tener así como que un fino, los descodificadores, ser muy certeros. Un ejemplo del cáncer de mama se puede ser fácilmente, por ejemplo, si una señora que su hijo es militar y se va a la guerra y la señora siente que el hijo está en peligro de muerte y fácilmente se le puede desarrollar un cáncer de mama izquierda. Si la señora es diestra, si la señora fuera zurda, lo puede tener al revés, en la derecha, ¿okay? El mesodermo nuevo o sustancia blanca es la tercera capa embrionaria, son 4. Aquí se van a vivir los conflictos vividos en desvalorización y de incapacidad en poderme desplazar en toda mi vida, o sea, en todos los contextos de mi vida. Aquí es bien importante porque tenemos que saber nosotros en qué parte se está somatizando el conflicto. Por ejemplo, nosotros tenemos un simbolismo de todas las partes de nuestro cuerpo. Sentirme desvalorizado, por ejemplo, en una relación, de no poder competir en el trabajo. Es la desvalorización que siento en las diferentes situaciones que tiene que ver con desplazarme en la vida. Aquí es muy importante tomar en cuenta la lateralidad de la persona, porque dependiendo de si es zurda o es diestra, impactará en determinado hemisferio cerebral. Aquí vamos a encontrar las enfermedades de huesos, ligamentos, tendones, cartílagos, sangre, testículos, ovarios, entre otros. Estoy hablándole de los más comunes, ¿ok? Todos los órganos y tejidos que se originan desde el mesodermo nuevo, durante fase activa, aquí ya cambia, aquí ya cambia la cosa. En fase activa van a ser lisis, degradación celular o úlceras. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la osteoporosis. Ejemplos, las lumbares, la L4, la L5. Aquí estábamos hablando de conflictos, por ejemplo, de me siento incapaz de competir con X persona. Las lumbares son los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Las personas que están hasta nuestro mismo nivel jerárquico, o por ejemplo la pareja, los compañeros de trabajo, los hermanos, los compadres, todo, ¿ok? Siempre hay que saber qué es lo que estamos buscando. Acuérdense que siempre vamos a ir a buscar, aquí vamos a ir a buscar qué parte del cuerpo es la que está descalcificada.
porque dependiendo la parte descalcificada hay una temática muy específica, porque el cuerpo para nosotros tiene todo un simbolismo. Las manos pues representan el trabajo, los padres o el padre. Las cervicales, estamos hablando de gente que le cuesta mucho expresar lo que siente, lo que piensa y se lo calla, ¿ok? Ahora tengo una descalcificación en cervicales. Las rodillas es un conflicto de sumisión, de estar haciendo lo que yo no quiero. Los brazos tienen que ver dependiendo, es bien sencillo esto. Estamos hablando por dentro de los brazos, lo que yo quiero atrapar, lo que yo quiero abrazar, y estamos hablando no solamente de personas, sino puede ser algo que yo quiero contener, lo que quiero contener, y en cambio si es por acá es lo que se me atraviesa, lo que me quiero quitar de encima. O sea, no es tan complicado, es ir a buscar el sentido biológico. Por ejemplo, yo les decía las rodillas. Las rodillas es la inflexibilidad que tengo ante la vida, ¿ok? Aquí vamos a ver la lateralidad de la persona, suponiendo que sea un diestro. Si es rodilla derecha, estamos hablando de todo lo que estoy haciendo yo, todo lo que estoy haciendo yo, pero porque me siento obligado por los demás, ¿ok? Como que me siento como comprometido, ¿ok? Y en cambio a la izquierda, aquí estamos haciendo lo que yo, aquí sí me obligo yo, ¿ok? Porque yo creo que no, por ejemplo, todo lo que yo me obligo o lo que no me permito vivir. Aquí fíjense que yo he venido encontrando que hay mucha relación con el dinero. ¿Por qué? Porque no me permito hacer, no me permito disfrutar, no me doy permiso de hacer lo que yo quiero y entro en una incongruencia, se empieza a descalcificar, empieza a haber desgaste de ligamentos, y hagan de cuenta que la lesión empieza de poco a poquito. No haces caso, el conflicto se va acrecentando y el diagnóstico también, ¿ok? Los músculos, pues los músculos estamos hablando de impotencia. Por ejemplo, aquí está bien fácil, los deportistas. ¿Por qué se desgarran en plena competencia o antes de la competencia? Porque están tan presionados a dar determinado rendimiento, determinado resultado, que se sienten impotentes, incapaces de poder darlo, y se desgarran un día antes en la plena competencia, porque el cerebro te da la mejor respuesta. Es tanto lo que te estás exigiendo y lo que se te está dificultando poder realizar, que el cerebro manda la mejor respuesta, pum, desgarre, y mira, no tienes obligación. Así funciona. Siempre hay que ir a buscar el para qué me sucedió esto, ¿ok? Por ejemplo, el cáncer de hueso en fase activa va a ser lisis, va a ser osteoporosis, ¿ok? Y en fase de resolución va a haber regeneración del hueso, va a haber regeneración del tejido, ¿ok? Estas fases son muy dolorosas, se las voy a explicar en otra ley, ¿ok? Aquí en el mesodermo nuevo también encontramos los conflictos en la sangre. Por ejemplo, una anemia es un descontrol en los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los soldaditos, son los que se encargan de protegernos. Ok, cuando tengo una anemia, estoy viviendo un conflicto de desvalorización, pero en un contexto de no me puedo defender. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, una persona que el marido la agrede, o X persona la agrede, la maltrata, y ella es incapaz de defenderse, incapaz de poner límites. ¿Ok? Eso puede ser el ejemplo de una anemia. Las personas son un poco víctimas, luego ya les voy platicando, les gusta manejarse mucho en su faceta de víctima, de yo no puedo, y no me puedo defender, no, es que él es muy malo. Entonces ya les iré platicando. Dependiendo de las características de las personas es donde vamos a somatizar o cómo vamos a vivenciar los conflictos. ¿Ok? La cuarta capa embrionaria y la última es el ectodermo.
y aquí en el ectodermo vamos a gestionar los conflictos de relaciones, los de convivencia, ¿ok? Todos los tejidos y órganos controlados de la corteza motora son parte del ectodermo y aquí tiene que ser tomada en cuenta la lateralidad, el género y el estado hormonal de la persona para ubicar qué es lo que tenemos que ir a trabajar en la persona. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, aquí estamos hablando de estos órganos también en fase activa hacen lisis, ulceración o hacen degradación de tejido, en fase activa. Y en fase de sanación, si se resolvió el conflicto, va a haber regeneración del tejido, ¿ok? Por ejemplo, aquí un caso muy frecuente es el cuello del útero. El cuello del útero, ¿quién llega ahí? El pene. Entonces, aquí estamos hablando de conflictos, aquí sí es conflicto con la pareja. Ok, yo no soy muy partidaria de andar divorciando gente y andar separando gente, pero aquí, por ejemplo, si tu marido es un hombre mujeriego, porque aquí vamos a gestionar los conflictos me siento, de frustración sexual y de rechazo. Entonces, si tu marido es un mujeriego que te pone el cuerno y tú quieres venir a descodificar y te voy a descodificar, pero no vas a tomar conciencia de que no puedes seguir viviendo en ese contexto porque se te va a reactivar el conflicto. ¿Ok? Aquí sí, yo, por ejemplo, si ya es un cáncer, tú le vas diciendo a tu paciente, si tu marido sigue actuando igual, si él no tiene interés en mejorar la relación, en trabajar su situación que le está ocasionando, comportarse así, de no tener compromiso, etc., etc., bueno, pues te voy diciendo que no lo vas a poder resolver tu conflicto, ¿ok? Te lo puedo descodificar, pero si ahí tienes el foco de infección en cuanto a lo que te está generando ese tipo de emoción, de sentirte rechazada, de sentirte frustrada, prefiere a la otra, yo ya estoy vieja, deteriorada, o sea, es una desvalorización tremenda, pero en contexto de frustración y de rechazo. Entonces eso lo puedes descodificar, pero lo más probable es que se va a volver a activar. Entonces yo sí hay gente que le he dicho, mira, vamos a trabajarlo. Si tu marido no trabaja, aquí honestamente sí te va a tocar separarte. O, bueno, ya sabes por qué no lo vas a librar. En plena conciencia, sabes que no fuiste capaz de separarte de tu marido y, bueno, pues te tocará irte y dejarlo aquí a gusto a él, ¿ok? Ya me ha tocado ver estos casos. Otro conflicto es el de las hemorroides. Las hemorroides es el conflicto de identidad. No sé quién soy, no sé dónde estoy situado. Estoy, por ejemplo, trabajando aquí, pero en realidad yo lo que quiero es estar allá. No saber, estás en incongruencia, o sea, no sabes en realidad cuál es tu postura ante la vida. Yo he encontrado problemas de liquidez, dinero, ¿ok? Por ejemplo, el pánico o susto, que es un conflicto territorial, de miedo territorial. Aquí vamos a encontrar mucha agresión y regularmente es en la casa. Yo, por ejemplo, he trabajado casos de pánico y tienen que ver con cosas que has vivido en situaciones muy extremas de mucho miedo, pero yo aquí sí me voy mucho al árbol, segurito casi, bueno, al menos en mi experiencia me ha tocado que tienes afinidad con ciertas personas que te están predisponiendo a que ese miedo se intensifique, ¿ok? Por ejemplo, aquí también hay los conflictos de separación, que son las dermatitis, los conductos mamarios, ese es el otro tipo de cáncer. Aquí están, por ejemplo, este tipo de cáncer, estamos hablando de las muertes cuando muere alguien, que puede ser conductos mamarios y también puede ser ovarios, ¿ok? La sinusitis. La sinusitis, yo he descodificado ya algunas, es
lo que me huele mal, pero me huele mal a como aquí me late golpiza, aquí me late que me van a pegar otra vez, aquí me late que la cosa se va a poner fea. En eso se refiere algo que me huele mal. Es mucho miedo, mucho miedo. Yo he descodificado y son gente que también mucha maltrato, pero recuerden que cada quien tenemos diferente forma de tener contacto con el mundo. Ok, hay gente que es olfativa, hay gente que es gustativa, y esa es gente que tiene muy sensible su olfato, tan sensible que perciben el miedo por el olfato, ok, y entonces para no estar en contacto con ese miedo, dejó de oler, ok. Y por ejemplo, también aquí encontramos los conductos biliares, las pancreatitis, la cistitis, que estamos hablando de enojo territorial. Por ejemplo, aquí es bien importante las vesículas. A mí me llegó una mujer diestra con un diagnóstico de vesícula. Si la mujer es diestra y está en un estado hormonal natural, o sea, no está en paz, basculada, aquí vamos a ir a buscar un conflicto primero de identidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su lateralidad se debe mover con su hemisferio izquierdo, que es el femenino, y el primer conflicto que habría que buscar sería el de hemorroides. ¿Por qué lo que se te refleja es un conflicto en la vesícula? Porque ya la vesícula también está afectada. Porque ha sido tan repetitivo y tan constante ese conflicto de identidad que se sobresaturó, ¿ok? El relé que está en tu cerebro, que por una medida de protección bascula y se va al otro lado, y que es la contraparte, viene siendo la vesícula, y es aquí donde ya, ¿cómo se llama?, aparece como un diagnóstico de vesícula. Nosotros primero vamos, dependiendo la lateralidad, sabemos si vamos a trabajar primero identidad y luego vesícula, o al revés, ¿ok? Por ejemplo, también la cistitis. La cistitis es característica, pero aquí funciona diferente en mujeres y en hombres, y también si es diestra o si es zurda, ¿ok? Una mujer diestra, la cistitis es un marcaje de territorio, pero la mujer solamente se lo hace a su macho, a su pareja. Aquí la típica es que cuando, por ejemplo, la mujer no quiere tener relaciones y el hombre insiste y terminas teniendo, y te sientes que te agredida, te sientes utilizada, te sientes que te faltaron al respeto, y si hay memorias de abusos sexuales en el árbol, es más, se están prendiendo el foco, cistitis. Regularmente en la cistitis hay mucha memoria de abuso en el árbol. ¿Ok? Y por ejemplo aquí también encontramos la diabetes. Pues la diabetes también es una constelación, son varios conflictos, constelación esquizofrénica, no tiene que ver con la esquizofrenia. Aquí vamos a encontrar dos conflictos vividos a la vez, y hay que ir a remover esos conflictos, y regularmente esos diferentes conflictos tienen programantes y varios desencadenantes. Entonces hay que ir a buscarlos todos y trabajarlos todos. Okay, esto es la diabetes. Yo ya llevo varios casos y con muy buenos resultados, y con mi asombro ha habido casos que un abordaje y han estabilizado su nivel del azúcar tremendamente. Me llevó un señor joven, 300 y feria de sus niveles de glucemia. Un abordaje hicimos y se le estabilizó a 108, creo. Sí es importante aquí seguir trabajando los programas del árbol, porque acuérdense que se pueden reactivar. ¿Ok? Entonces quedamos que en el ectodermo, que es la última etapa y es la más nueva, vamos a encontrar que todos estos órganos en fase activa hacen lisis o hacen pérdida de tejido
ulceración, y en etapa de resolución del conflicto se detiene la ulceración y se rellena, se repara a través de la proliferación celular. Y aquí es donde va a entrar la siguiente ley, porque aquí ya nos vienen a ayudar los virus, bacterias, etc. Ok, sí están disponibles esos virus y bacterias. Resumiendo esta ley, dependerá cómo la persona haya vivido la situación conflictual, ¿ok? Será el órgano que se verá dañado. Si la persona lo ha vivido como un conflicto de supervivencia, como un conflicto de ataque o de protección en el nido, si lo ha vivido como un conflicto de desvalorización o de relaciones, serás el tipo de órgano afectado. Por ejemplo, un despido laboral se puede vivir de varias formas. Un joven que no tiene muchos compromisos, que está, digamos, más holgado, pues lo puede vivir con una ligera diarrea y puede ser la oportunidad para tomarse un buen descanso. Por ejemplo, a alguien, por ejemplo, de mi edad, que ya tenemos hijos en la universidad, posiblemente hay hipotecas, compromisos, que no podemos dejar de generar. Un despido lo podemos vivir, por ejemplo, en el hígado. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros nos manejamos por las leyes del inconsciente. Todo es real o simbólico. Puedo inclusive imaginarme que puedo dejar hasta mi familia sin comer, ¿ok? Y por ejemplo un señor, un adulto, una persona adulta que ya está a punto de jubilarse, que es la jubilación es la parte como va a resolver su futuro y ya no tiene tantas alternativas de poderse acomodar en otros trabajos, etcétera, está cansado, lo que quieras, él lo puede vivir como un conflicto de ignominia. Es el páncreas, la peor guarrada que me pueden hacer. Entonces por eso es bien importante tener así como que un fino y nunca dar por hecho nada. Un buen biodescodificador tiene que siempre estar escuchando lo que el paciente no te quiere decir. El paciente está dando información que tú tienes, ya te vas dando una idea por dónde va a estar la situación. ¿Okay? La cuarta ley biológica está, fíjense bien, si entienden cómo funciona esta ley, la próxima vez que tengan virus y bacterias, dejo de darle miedo, les va a dar gusto. Okay. La cuarta ley biológica habla y explica el rol beneficioso de los microbios al correlacionarse con las capas embrionarias durante la fase de curación. La forma en que los microbios ayudan al proceso de curación está en completa concordancia con la lógica de la evolución. Durante la fase de reparación habrá presencia de hongos, microbios, micobacterias, bacterias y virus. Y estos hongos, micobacterias, bacterias y virus lo que vienen a hacer es ayudar, ¿ok? Vienen a ayudar a restablecer el órgano o a regenerarlo. Por ejemplo, donde hubo tumoración, cuando se trabaja el conflicto que generó el tumor y se resuelve, algunas veces se llega a resolver solo, ¿ok? Pero bueno, vamos suponiendo de un cáncer, se trabaja el conflicto que generó tal tumor, cuando se resuelve ya no hay necesidad de que esté ahí ese tumor, ¿ok? Entonces hay que deshacerlo y es aquí donde entran los virus y bacterias que vienen a comérselo, vienen como a hacerlo de barredores. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, en casos de tumoración, los maestros a nosotros nos han comentado, es recomendable que los virus y bacterias se dejen actuar 2 o 3 días y claro que hay que tomar antibióticos, claro que sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque se pueden salir de control. Donde hubo ulceración o degradación, aquí lo que van a venir es ayudar a regenerar, a reconstruir el órgano dañado, ¿ok?
Dependiendo la capa embrionaria, entonces va a ser la función que vienen a hacer los hongos, micobacterias, bacterias, microbios, etc. Donde es el endodermo, los órganos del endodermo, ¿no? Los órganos que se formaron durante el mesodermo antiguo, en fase activa hacen tumoración, vienen a comérselo, y en lo que es el mesodermo nuevo y el ectodermo, aquí vienen a ayudar a restablecer, a volver a formar el tejido, ¿ok? No hay la misma presencia de estos bacterias en las 4 capas, no. En el endodermo, ahí por ejemplo es donde se presentan, ahí están, en el endodermo habrá hongos, micobacterias y bacterias. En el endodermo nuevo habrá bacterias, no micobacterias, y en el ectodermo, ahí vamos a encontrar bacterias y virus. Fíjense bien, si los microbios que son necesarios para la degradación del tejido, en el caso de los tumores, no están disponibles porque son personas que han estado muy expuestas a quimioterapias o son personas que han tomado muchos antibióticos a lo largo de su vida, pues ya no están disponibles, ¿ok? Suponiendo que no estén disponibles, ¿qué es lo que va a pasar? El tumor se encapsula. Una vez que se encapsula, el tumor ya queda inactivo. Ya no hay división celular y ya no hay problema, no hay de qué preocuparse. ¿Ok? Entonces, aquí es bien importante que el paciente esté consciente de cuál es su proceso después de una descodificación. Por ejemplo, un cáncer de pulmón en fase activa puede hacer una tumoroción en pulmón, y en fase de reparación el barrendero, el que viene a ayudar, es la micobacteria, pero es la tuberculosis. ¿Te imaginas tú que llegas al hospital y te dicen tienes tuberculosis? No, hombre, pues te aseguro que no vas a creer que estás en fase de resolución del conflicto. Ahí se te puede venir un conflicto de diagnóstico y de pronóstico. Yo aquí he trabajado, eso me ha tocado trabajar, pero eso lo hice con bioenergética. Una conocida mía me dice, Mariana, fíjate que mi sobrina, una niña de 10 años, tiene tuberculosis y tiene neumonía, y le digo yo, me dice, ¿qué tipo de conflictos está pasando? Bueno, si estamos hablando de una niña, para empezar los conflictos no son de ella. Ok, la niña convive con su mamá porque el papá vivía en otro lugar. Le digo, bueno, aquí la niña la mamá con quién pelea, con quién discute. Para empezar, la neumonía es una etapa de reparación donde hay un montón de broncas. Y la tuberculosis es una etapa de resolución de un cáncer de pulmón, ¿ok? Me dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues sí pelea con mis hermanos, ¿ok? Y la tuberculosis era comprensible porque un mes antes posiblemente había muerto la abuela, la mamá de la niña enferma. Le digo, ¿sabes que tu hermana tuvo mucho miedo de que tu mamá iba a morir? Me dice, sí, ok. Le digo, esta es una etapa resolutoria. No, ese caso fue mi primer caso que trabajé, por ejemplo, con bioenergética, y pudimos ahí, salió la niña. Pero en caso de que no haya bioenergética, o sea, me refiero a que esto se trabaja, es una etapa, es un proceso de sanación que se puede, se puede salir de control, pero no es algo para que te super alarmes, es un proceso de sanación natural. ¿Okay? Entonces, cuando tengan virus y bacterias, recuérdense que están en etapa resolutiva, y hay que estar tranquilos, calmados, esperar, darle el tiempo a su cuerpo que se regenere. El cuerpo tiene la capacidad de regenerarse solo que ya no respetamos esos tiempos como antes, que te daba la gripa, te recostabas, no vivimos un ritmo muy acelerado, y no es así. Siempre que hay cansancio, que hay fiebre, que hay inflamación, estamos en un proceso de sanación
Y hay que ayudarle a nuestro cuerpo como chiqueándonos, recostándonos, durmiendo, ¿ok? Sí, y tú encontrarás la forma más adecuada para manejar los virus y bacterias, ya sea con antibióticos naturales, con homeopatía, etc. La quinta ley biológica habla de que toda enfermedad, esta es la quinta y última ley biológica. Aquí Hammer cierra la medicina germánica explicando que toda enfermedad es parte de un programa biológico de supervivencia que está creado para asistir a un organismo, ya sea humano o animales, y viene a resolver un conflicto biológico. ¿Okay? Que antes tendíamos a considerar que la madre naturaleza se equivocaba y a creer que ella comete errores constantemente, que comete descomposturas, que hace crecimientos cancerosos malignos sin sentidos, problemas degenerativos sin sentido, y que ahora podemos reconocer que estábamos en un gran error y que en realidad la enfermedad viene a salvarnos y es un grito desesperado, ¿okay?, del inconsciente, del alma, que te viene a decir algo en ti está en incongruencia, que una vez resuelto el conflicto que ocasiona la enfermedad, termina el sentido biológico de esta, ¿ok? Y no, el cuerpo sana. Cuando sana la persona su conflicto, el cuerpo deja de somatizarlo, restaurándose, ¿ok? El síntoma que tienes. Este tema es súper amplio, que esto que hoy explico es solamente un brochazo. Hay muchos temas a profundizar, como es el transgeneracional, los tipos de características que tiene la persona dependiendo dónde somatiza. En el transgeneracional se van a quedar impactados cuando veamos cómo funcionan las afinidades. Hoy en día la biodescodificación se maneja ya en muchos países, va cada vez más. Pues en Cuba se hace investigación y se lleva en práctica en muchas áreas, ¿okay?, con muy buenos resultados. Ya hay universidades que los están ofreciendo como materia electiva en el Rosario, Argentina, en Málaga. Cuando yo hice mi CP3 en el 2003 en Cuba, me tocó que Enrique lo invitaron a Costa Rica, creo que también ya había pláticas para llevarlo allá. Aquí hoy en día en México lo están ofreciendo como certificaciones de la Ibero de Torreón. Esto es algo bello, hay demasiados muy buenos resultados, y es barato, es muy barato. O sea, una persona con diabetes la puede sacar posiblemente en 2 o 3 citas y se resuelve muy favorablemente. Ok, resumiendo, cuando un paciente me busca porque quiere consultar, trabajar un tema, le voy a pedir si es una enfermedad, qué diagnóstico tiene. Porque un diagnóstico me va a mostrar de qué tipo de situación tengo que trabajar. Me va a dar la pauta porque ahí voy a saber si es un conflicto de supervivencia, de protección, de desvalorización, de relaciones, ¿ok? Y más en el caso de los cánceres, pues somos todavía más acertados porque ahí nos van a dar la fecha de diagnóstico, cuando se les diagnosticó. En el caso de los cánceres, el tamaño del tumor, y el tamaño del tumor nos va a decir, nos va a dar una idea de en qué tiempo la persona vivió la situación que le desencadenó su diagnóstico, ¿okay? A mí sí me ha tocado trabajar casos sin diagnóstico, porque me ha tocado incluso, por ejemplo, una señora joven, pues le hacían resonancias, tomografías, de todo tipo de exámenes y no le daban un diagnóstico. Ella perdía la fuerza de sus extremidades, lo que es la pierna, el brazo, perdía la fuerza, arrastraba su brazo,
perdón, su pierna, no podía, no tenía fuerza en su brazo, vértigo, dermatitis, problemas a nivel pareja. Entonces cuando yo trabajo, cuando la veo y veo todos los síntomas, le digo, sabes, tu diagnóstico me parece del tipo más esclerótico. Trabajo con ella. En la primera cita se resolvió dermatitis, se resolvió casi su vértigo, le volvía leve pero con mucha conciencia de qué es lo que le estaba causando ese vértigo, y eso le ayudó a salir de esa crisis, ¿ok? En cuanto a lo demás, nos tocó trabajar el árbol y ella tendrá que unas 4 o 5 citas. Digo, es una persona que ha batallado años con este síntoma y cada vez era más agresivo y más discapacitante, y actualmente ella creo que ya nada más se le hormiguea la pierna cuando está sentada, su brazo creo que no tiene problema, el vértigo se fue, a nivel pareja ella se ha revalorizado, el esposo ya la trata de otra forma. Es aquí donde les digo yo que la biodescodificación es un cambio a nivel interno, ¿ok? Ese cambio, cuando tú resuelves esa situación, emites, yo les digo a mis pacientes jugando, emites otra señal de Wi-Fi, ¿ok? Entonces tú empiezas a conectar con otro tipo de situaciones, ¿ok? La gente te empieza a tratar mejor, te respeta, te valora, pero siempre y cuando empiezas a conectar tú con ese valor, ¿ok? Cuando te empiezas a valorar. Esto es muy, muy interesante y es muy bonito ver el proceso de los pacientes, ¿ok? Hay que responsabilizarse de sanar. Mucha gente prefiere evadir porque la biodescodificación te responsabiliza de que hay que trabajar la situación que estás viviendo en incongruencia y te está generando tal síntoma o tal bloqueo en tu vida. Entonces mucha gente evade y prefiere estar dopada, tomando medicamentos y buscando una solución externa a sus problemas internos, y yo les digo, no se vale, porque lo que no resuelvas tú, cederás la estafeta a tus hijos, a tus nietos, y como el dolor se va acrecentando, es un dolor que se colapsa y se transmite de generación en generación, el síntoma de nuevas generaciones será más fuerte, ¿ok? Entonces cuando tú sanas, tienes una sanación y tienes un efecto dominó, porque todo tu entorno se va acomodando, sanas tú, ayudas a sanar a tus hijos, ayudas a que se autoricen a vivir de una forma sana, se autoricen a liberarse, se autoricen a amarse, ¿ok? Esto es un trabajo súper, súper bonito. Lo tienen que vivir. Una vez que vienen a una cita, realmente es muy poca la gente que no lo continúa, porque se dan cuenta que es un cambio. Yo les digo, mira, trabajamos una situación, porque la gente me dice, María Elena, ¿cuántas citas se requiere para resolver una situación? Y aquí los autoinmunes y los degenerativos son los más exigentes. Yo no me he hecho compromisos. ¿Por qué? Porque no es mi proceso. Yo como terapeuta me voy a comprometer a echarle el 100, y mis pacientes saben que yo me apasiona esto y le echo todas las ganas. Pero el ritmo lo marca el paciente, ¿ok? La gente que es muy exigente, que se exige un resultado pronto, es la persona que más va a obstaculizar su sanación. ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido y todavía no ha comprendido que él es quien no tiene que tener el control de su vida. Cuando uno toca fondo y dice, Señor, no puedo más, lo dejo en tus manos, o sea, pedir expiación, es cuando los resultados empiezan a llegar.
Yo tengo maestros médicos, el último con el que me estoy formando es un europeo y él dice que se cree que para el año 2050 el sistema de salud a nivel mundial va a colapsar. Entonces Dios, el creador de todo lo que es, como ustedes le quieran llamar, está creando, está dando nuevas formas de resolver, nuevas formas de sanar. Lo único que se requiere es confiar y creer que Dios te va a mandar al lugar adecuado para sanar. No estoy hablando solamente de biodescodificación, estoy hablando de muchas herramientas más. Yo hago mucha bioenergética y cada vez me sorprendo más. Si tú estás listo para sanar, créeme que la salud, tanto física, mental como emocional, llegará a ti. Bueno, pues los invito a entrar a mi página, acompañante en biodescodificación y o bioneuroemoción en Cabo. Ahí voy subiendo posts con temas específicos de las diferentes síntomas, enfermedades que podemos tener o alguien puede tener. Y también hay en la sección de fotos, hay algunos casos resueltos total o parcialmente. Y estoy subiendo algunos videos, me da mucho gusto. Este es de los primeros videos que voy a empezar a subir, únicamente con la intención de poder explicar de una manera sencilla, de una manera hasta cierto punto, si quieren, casera, qué es la biodescodificación. Yo cuando inicié en esto, honestamente, fue difícil entender, comprender, más que nuestros maestros son europeos, es otra jerga, es mucha información junta. Y esa es mi intención, poder ayudarles a entender, a comprender y a vivir sin miedo y a creer que todo lo que viene, a ayudar a entender y aprender esa chispa de que cuando viene un cambio fuerte en tu vida, no necesariamente es para mal. Es un anuncio de un mensaje de que hay que hacer movimiento en nuestra vida, pero no porque sea un cambio, sea algo que desconocemos, tiene que ser mal. Ok, un gusto haber hecho este video. Y esperemos pronto vernos de nuevo por aquí por mi canal. Saludos.